La batalla de Caseros fue un enfrentamiento armado ocurrido el 3 de febrero de 1852, en el cual el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, fue derrotado por el Ejército Grande, liderado por Justo José de Urquiza, que tuvo como consecuencia la renuncia inmediata de Rosas al gobierno y su exilio en Gran Bretaña. La conformación del Estado Nacional fue una reforma de la Constitución de 1853, realizada luego de la Batalla de Cepeda y antes de la Batalla de Pavón, en el contexto de la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que tuvo como consecuencia la adhesión de este último texto constitucional de 1853 y su integración como provincia. Ambas partes habían firmado el Pacto de San José de Flores. El modelo agroexportador fue una organización económica propia de ciertos países latinoamericanos, pero en particular Argentina, y consistió en el aprovechamiento masivo de sus plataformas territoriales para desarrollar el cultivo y exportaciones de materias primas de agro con fines de exportación como principal fuente de ingreso. Como consecuencia, cambiaron las formas de vida y las costumbres que se desarrolló en el consumo. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales. Esta ley fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912. Estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, mayores de 18 años de edad, habitantes de la nación, que estuvieran ya inscritos en el padrón electoral. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, y por el otro lado se encontraba la Triple Entente. En 1916 se eligió por primera vez en Argentina al presidente de la nación, utilizando el sistema de voto secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. En las elecciones de 1916 triunfó la Unión Cívica Radical, resultando elegido presidente Hipólito Yrigoyen. A partir de entonces se abriría una serie interrumpida de 3 presidencias radicales. La Revolución de Rusia de 1917 fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia contra el régimen que actualmente gobernaba ese país, en plena Primera Guerra Mundial durante la época contemporánea. Fue una serie de acontecimientos políticos en Rusia que, tras la eliminación de la autocracia rusa y después del gobierno provisional, resultó en el establecimiento del poder soviético bajo el control del partido bolchevique. Describe una época en que las transformaciones económicas y culturales que generaba la tecnología influían en todas las capas de la población. Y también este nombre responde en parte a una visión nostálgica que tendrá que establecer el pasado europeo anterior a 1914 como un paraíso perdido tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial. Fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen.
pero en la mayoría comienza alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países. El golpe de Estado de Argentina de 1930 se refiere a lo ocurrido el 6 de septiembre de 1930, en el cual un grupo de militares encabezado por el general José Félix se apoderó del gobierno, derrotando al presidente Hipólito Yrigoyen y estableciendo una dictadura militar. No fue el primer intento de golpe de Estado posterior a la sanción de la Constitución en 1853, pero sí el primero en tener éxito total. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. La Revolución del 43 fue un golpe de Estado militar producido en Argentina el 4 de junio de 1943 que derrocó al gobierno constitucional del presidente Ramón Castillo, poniendo fin a la década infame. El historiador Miguel Ángel la describe como la contratapa histórica del golpe del 6 de septiembre de 1930. En 1930 incluyó un gobierno legal y en 1943 terminó un gobierno semilegal. El peronismo es un movimiento político surgido en Argentina. En su forma partidaria se organizó primero como Partido Laborista, luego como Partido Peronista, renombrado posteriormente como Partido Justicialista.